Hi everyone, today we're going to continue with the activity number 2. Routines, present simple in third person. Read the information and solve the activities. Some verbs have present simple spelling rules with he, she, and it. Guys, remember, the third person is she, he, it. Recordemos, la tercera persona, él, ella, esto. Cuando nosotros hacemos oraciones en presente simple, utilizando la tercera persona, él, ella, esto, debemos tener en cuenta que los verbos deben llevar unas reglas. Revisemos cuáles son esas reglas, niños. La primera dice que la mayoría de los verbos llevan una S en la tercera persona singular. Entonces, por ejemplo, work, she works, he works, dance, she dance, he dance, read, she read, he reads, speak, she speaks, he speaks. Verbs ending in double S, sh, x, and es debe llevar el verbo al final cuando los verbos terminan en doble S, en CH, en CH o en X. El verbo al final se le debe colocar ES. Miremos cuáles ejemplos. Kiss, kisses. Wash, washes. Watch, watches. Fix, fixes. Verbs ending in a consonant, drop the Y and take ESS. For example, study, studies, cry, cries, fly, flies, copy, copies. Verbs ending in a vowel, plus, Y, takes, only S. Verbos que terminan en vocal más una Y, solo se les pone la S. Examples, play, plays, say, says, enjoy, enjoys, obey, obey. ¿Ok? Recuerden que todas estas reglas de los verbos se utilizan en el presente simple con las terceras personas, solo con las terceras personas, él, ella, esto, porque cuando tenemos primera persona, yo, nosotros, ellos, los verbos van normal. Tenemos acá otra que recordar un poco más las reglas. La mayoría de los verbos llevan una S en la tercera persona. Entonces, los verbos que terminan en doble S, que terminan en SH, entonces aquí dice que I miss, he misses, llevarán esa ES. Los verbos que terminan en X o los verbos que terminan en O, todos ellos se les debe agregar la ES. I miss, he misses. I finish, he finishes. I watch, he watches. I mix, he mixes. I go, he goes. Los verbos que tienen una consonante y luego tienen una Y. Por ejemplo, study, cry. I study, he studies. I cry, he cries. A ellos se les agrega la I, se cambia la I, la Y, se cambia esta Y por una I normal, latina, se les pone ES, I, ES. Miremoslo acá. Y el tercer grupo de verbos que tienen una vocal y la Y, la I y esta Y, entonces, ¿qué va a pasar? A ellos solamente les ponemos la S. I play, he plays. ¿Ok? Those are the most important rules. Estas son las reglas más importantes que debemos aplicar a los verbos. The activity say write he, she, it, word of the verb in the box in the correct columns. Aquí tenemos un listado de verbos. La idea es que de acuerdo a las reglas de los verbos para tercera persona, los ubiquemos en la casilla correspondiente. Si solo le ponemos S, si le ponemos la ES o si le cambiamos la Y por una I latina y le ponemos ES. Entonces esa sería la tarea, la primera tarea. Hagamos el ejercicio, por ejemplo, con 6. Aquí está el ejemplo, con 6. 6. Entonces tiene una vocal y una Y. Solamente le ponemos la S. 6. Relax, termina en X. Si termina en X, entonces le debemos poner ES. Carry. Carry, entonces le cambiamos la I, ¿cierto? Le cambiamos esta I. Carry, le cambiamos la I y le ponemos ES. ¿Listo? Así debemos hacer con el resto de los verbos, escribirlos acá en la casilla que les corresponda.
Underline the correct verb in the sentence. Sarah studies German at school. Aquí lo que tenemos que hacer es leer cada una de las oraciones que hay acá, que son 20, y el verbo que está en negrilla tenemos dos opciones. Entonces, de acuerdo a las reglas que acabamos de ver, pues vamos a seleccionar cuál sería. Entonces, aquí en Sara sería Sara studies o studies. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál sería la regla? Recordemos que study lo tenemos aquí, study, cambiamos esa Y por IES. Entonces ahí ya tenemos la respuesta. Sería esta segunda parte. Sara studies German at school. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con las oraciones negativas? Las oraciones negativas utilizamos don't o doesn't. Si yo tengo acá primera persona I, entonces I siempre lo voy a usar con don't. Y she, he, it lo vamos a utilizar con doesn't. En este caso, como aquí dice I don't live in the city, entonces utilizamos don't. Esto es en el caso de las oraciones negativas. Muy bien. Entonces ahí tenemos, la idea es que seleccionemos en cada una de las oraciones cuál sería el verbo correspondiente, según las reglas que revisamos. C. Read about Alfred's routine. Write the verbs in the present simple and answer the questions. We have here the Alfred routine. He's an American boy. The idea is you have to complete in these blanks, you have to write the verb in brackets, but in the correct form. Vamos a leer la rutina de Alfred, un chico americano, y aquí tenemos el texto incompleto. En paréntesis aparecen los verbos. En presente, la idea es que aquí en este espacio pues vamos a colocar la forma correcta del verbo en tercera persona porque estamos hablando de él. Entonces, por ejemplo, en este caso, live, aquí escribiríamos live y le agregamos la S porque es tercera persona. He lives, con S, lives in Los Angeles, California. He lives with his family in a modern house. He is 11 years old and he has an older brother, David, and a younger sister, Emma. He starts, le ponemos la S, a todos los verbos que tenemos que completar aquí le debemos aplicar las reglas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí go. He goes, le agregamos ES, he goes home, y así sucesivamente aplicando la regla de la tercera persona. Luego vamos a responder unas preguntas de verdadero o falso. Alfred es un chico americano, true or false. Entonces aquí en la línea pues le vamos a colocar true porque aquí en el texto dice que él es un chico americano, es verdad. Entonces leemos y de acuerdo a la información que hay acá vamos a mirar si es verdadera o falsa. Luego dice responda a las preguntas. Hay unas preguntas abiertas que ustedes todas las respuestas se encuentran en el texto. Entonces la idea es que entiendan muy bien el texto, utilizando su diccionario lo puedan traducir y me contestan esas preguntas. ¿Listo? Finalmente, chicos, sigue el reto. Challenge 2. Play hopscotch. Hopscotch en Spanish, rayuela, o también muy conocido por todos nosotros como golosa. La idea es que usted va a tener estas imágenes o estos verbos. El primero es cut, cortar. El segundo, draw, dibujar. El tercero sería write, escribir. El cuarto sería watch, TV. El quinto, stop. El sexto sería fix, arreglar. Y el séptimo, read. Yo tengo acá todos los verbos, aquí están, aquí aparecen. Y entonces la idea es que usted le coloque a cada uno de esos verbos que lleva, si lleva S, si lleva la ES o si lleva la IES. Entonces dice, haga una golosa con los materiales que usted tenga en la casa. Escriba los verbos que están acá, todos estos verbos, escríbales la regla, escríbalos cómo es la regla. Y luego juegue, pero antes de que usted salte, usted debe decir las oraciones que aparecen ahí en la imagen usando una tercera persona. Por ejemplo, yo tengo y lanzo y entonces caí en el número 4, entonces yo voy a decir, o en el número 3 como está aquí en el ejemplo, y yo voy a decir, she writes, con la regla, se le agrega la S al verbo escribir, she writes a letter.
Pero, por ejemplo, si cayera en el número 6, entonces yo antes de saltar voy a decir que he fixes, el verbo es fix, como termina en X, le debo poner ES, entonces yo voy a decir que he fixes my shoes. Él está arreglando o él arregla mis zapatos. ¿Listo, chicos? I hope that the challenge are very good for you. ¿Ok? Espero que disfruten y que jueguen un poquito con esta golosa y aprendan demasiado acerca y apliquen los conocimientos acerca de estas reglas de los verbos. ¿Ok, guys? Bye bye. See you next class.